Muy buenos días, feliz día a todos. Caltona, Tlapohuía, Ser de Anáhuac, les saluda en este nuevo amanecer en el que vamos a analizar una coordenada que es Ome eh, Ejecatl. Estamos en el programa 534 y de la cuenta en el tonali número 2, Ome. Recordemos que hace unos días iniciamos y por ahí está también la lectura que hicimos de esta trecena que estamos transitando ya. Ánimo, poeta, los pájaros vuelan sin temor de estrellarse contra el suelo. Con ese entusiasmo vamos a transitar estos 13 tonalti. Y quiero darle la bienvenida a mis compañeros, a Rolando. ¿Qué tal? Buenos días, Rolando, ¿cómo te encuentras hoy? Lili, buenos días, qué gusto saludarles. Excelente, muy bonito tu set, cómo me gusta. Sí, Quedó excelente. Hoy sí, sí, tenemos sí. luz amarilla, ¿no? Le pusiste Es luz verde arriba y blanco y azul, amarilla. para que Ah, resalte el blanco de hoy. excelente. Toda la ambientación. Y es que todo esto es importante porque hacer el ambiente ayuda a Sí, sentirse a tono, ¿no? Es parte de la ritualidad. Y sí, bueno, claro. nuestro Tlacuilo ya nos ha preparado las imágenes. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Qué tal? Muy buenos días, aquí con un montón de frío, pero muy contento de estar aquí. Y también, bueno, pues estamos iniciando un poco más tarde de lo habitual, pero bueno, pues ya saben, cuando anda uno de pata de perro, pues así pasa a veces, ¿no? Hay que buscar las condiciones adecuadas para poderse conectar, pero aquí siempre estamos al pie del cañón, ya saben. Muy contento, gracias, Lili. Excelente. Además, sabemos que en esta vida todo sucede como debe de ser, ¿no? Así Hay que es, hay que fluir con fluir, Y ella. fluimos. Exacto. Esa es parte de lo que hay es que la El fluir. fluidez. Tonalámatl. Ajá. La vida siempre tiene su propio plan. Bueno, pues te cedo la palabra para que iniciemos la lectura. Excelente, muchas gracias. Bien, pues vamos a iniciar por comentar la segunda coordenada de esta nueva cuenta del Tonapowali y también la segunda coordenada de esta trecena Cecipacli, uno lagarto o dragón o a muchas traducciones que le dan a este signo. Lo cierto es que es el glifo inicial de la cuenta y bueno, pues es un... Ay, miren, ahí está un gato. Ya A lo vi, ver, ahora sí. ya se... La cola. Sí, ya se Mira, lo qué ¡Ay! pasó. simpático. Ah, Está medio enfrente de mí. Sí, les encanta a los gatos hacer eso, Sí, 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 subirse sí, enfrente de las pantallas. mero enfrente. Son muy protagonistas. Bien, Sí, entonces comentaba que Ceci Pacli es la trecena en la que estamos, flamante trecena, flamante Tonalpowali que apenas inició, y para lo cual, bueno, para quienes estén interesados en conocer todos los detalles acerca de esta imagen y de lo que implica el ciclo del Tonalpowali y el inicio de esta trecena en particular, bueno, pues los remitimos a nuestro programa especial que tuvimos antier, donde analizamos esta imagen de trecena. Y bueno, de momento lo que les vamos a comentar de manera muy breve es que el patrón de esta trecena es el señor Xiuhtecuhtli, el miembro precisamente de la dualidad primigenia, de la dualidad primordial que prácticamente pues le da sentido y existencia a a toda la vida y a todo lo que existe, lo que vemos. Tonacatecutli, aquí como justamente al inicio de esta cuenta, al inicio de esta trecena, bueno, pues está evidentemente mostrándonos que al principio de todo, pues en el origen, pues está la dualidad primigenia, ¿no? Y eso es muy interesante. Así que esta dualidad primigenia con toda su carga y su potencial creador nos va a acompañar durante esta trecena y bueno, y no nomás durante la trecena, sino durante toda esta cuenta del Tonalpowali que iniciamos apenas, pues ayer. De hecho, todavía estamos en las últimas horas del tonal Cecipacli, ¿no? Estamos todavía iniciando esa cuenta y en pocas horas estaremos ya iniciando el tonal Ome Ejecatl, que es justamente el que nos ocupa el día de hoy. También esta misma coordenada vamos a ubicarla dentro del Tonalámatl. Estamos en las láminas 1 y 2 que consignan las trecenas del Tlahuiztlampa, es decir, las trecenas del Oriente, y es exactamente en esa posición donde nos encontramos actualmente. Este es el cuadrante que vamos a analizar y estas las imágenes mánticas que lo acompañan y que corresponden a la segunda columna de este formato del Tonalámatl del Borgia.
Bien, pues vamos a comenzar ahora sí ya a entrar en materia, específicamente con la coordenada de manera ya específica. Y bueno, pues vamos a analizar primero que nada el glifo Ejecatl. Pues Ejecatl es un emblema muy interesante, un glifo muy particular, porque es el único, bueno, no hay dos dentro del Tonalámatl que aluden directamente a númenes específicos o a deidades, que son Quiahuitl, que evidentemente pues, es la efigie de Tlaloc, la cara de Tlaloc, y Ejecatl, que es básicamente pues la cabeza de este numen, que lo principal que tenemos que entender que Ejecatl está representado por la máscara de color rojo, que es precisamente la máscara del viento, así se le llama, la máscara del viento, y que es un elemento que, bueno, portan muchos personajes a lo largo de la cosmogonía, al menos dentro del Amos y Borgia, así lo podemos constatar, que esta máscara la portan un montón de seres y de elementos que nos indican que, bueno, pues que pertenecen a un ámbito, pues más, digamos, a un ámbito espiritual, a un ámbito intangible, a algo que no podemos realmente ver con nuestros ojos, pero que sabemos que sí existe. Es decir, todo aquello que no podemos ver, pero que sabemos que existe, que tiene una vida tal vez no física o una existencia no física, bueno, pues de alguna manera también Hecatl representa ese tipo de existencia, ¿sí? Espirituosa, etcétera. Bien, pues entonces Hecatl es un personaje sumamente importante dentro de la cosmogonía, dentro de las mitologías, porque el viento pues es quien transporta las nubes, es quien transporta la palabra, la música y el sonido para podernos comunicar. Es el patrono también de los viajeros, evidentemente, porque ese traslado, ese trasladarse de un lugar a otro, también es ámbito y es una cualidad del viento. El viento viaja, el viento pues realmente nunca está quieto, siempre está en movimiento y viaja todo el tiempo, se mueve y ayuda a que todo fluya y que todo se transporte y se mueva. Así que todos estos temas de comunicación, de transmisión de información, de conversación, de entendimiento, de charla, también son ámbito del viento, de Hecatl. Y precisamente el patrón de Hecatl es justamente Ejecatl Quetzalcóatl, ¿sí? Y digo Ejecatl Quetzalcóatl y no nada más Quetzalcóatl, porque en este caso vemos al señor Quetzalcóatl, que está aquí sentado, con todas sus características que ya conocemos, su maquillaje facial particular, sus tocados, gorro cónico con esa peculiar greca escalonada en la franja que tiene en en la cabeza como parte del tocado, su gorro cónico con ese ojo estelar ahí muy bonito, su tocado tan especial, y sobre todo su ejecacosca, ese collar que pende de su cuello y que pues es un emblema también que lo relaciona con toda esta complejo de númenes, de personajes que están asociados al planeta Venus, al lucero matutino o vespertino, según como lo queramos ver. Pero bueno, pues entonces Quetzalcóatl en este caso, además de todos sus elementos que lo hacen característico, está portando la máscara del viento, como lo podemos observar ahí, ¿sí? Entonces, al portar la máscara del viento, es por eso que lo mencionamos como, no solamente como Quetzalcóatl, sino como Ejecatl Quetzalcóatl, ¿sí? Y bueno, pues aquí está precisamente patrocinando al glifo Ejecatl. Aquí vimos el glifo y aquí tenemos al señor que está patrocinando el glifo. Y vemos cómo la máscara pues está puesta en el glifo, evidentemente, como la parte primordial de ese glifo, que por cierto, hay unos documentos, por ejemplo, el Audo, el Feyerabend y Mayer, y que en ocasiones la aparición de Hecatl es la pura máscara roja, sin su barba, sin su cabello, sin nada, simplemente la pura mascarita, el puro dibujito de la máscara roja, basta para mostrarnos que lo que se está mostrando ahí es el glifo de Hecatl, como un recurso mínimo de expresión, pero que sigue teniendo las cualidades necesarias para indicarnos qué es lo que se nos está mostrando.
Bien, pues aquí en este caso, Quetzalcóatl, presidiendo el glifo Ejecatl, en una escena que está rematada y coronada por esa gran serpiente que vemos en la parte de arriba. Esa serpiente de color rojo, esa serpiente tonada, una serpiente de coral, que siempre vemos aparecer en contextos muy particulares y siempre relacionados con el tona y con la sexualidad. Bueno, pues aquí también la vemos, esta preciosa serpiente que está siendo flechada, ¿sí? Está siendo flechada y vemos cómo la flecha penetra su cuerpo, prácticamente la parte por la mitad casi, y de esa herida que fue infligida por esa flecha que se le está clavando, surge un gran chorro de sangre hacia todos lados, y el chorro más grande que está aquí en la parte derecha, vemos cómo incluso está rematado por unas joyas y unas flores. Es decir, ese flujo sanguíneo, ese flujo de tona, de energía vital que está emanando de esa serpiente que está viva, ¿sí? Es un flujo precioso. Esta es una sangre preciosa, es decir, no es una cacería lo que nos está mostrando aquí, no es la cacería de la serpiente o el matar a la serpiente, es una metáfora en la que nos hablan justamente y que nos está indicando que ese tona que fluye de esa serpiente es un tona precioso. Además, para rematar los comentarios acerca de esa serpiente, vemos cómo de su trompa surgen unos flujos muy interesantes, unos flujos bastante notorios de nocturnidad, con una textura muy especial, que es la textura de la piel del ocelote. Además de su trompa, ahí si lo pueden observar con detalle, de su trompa justamente surge o parece estar colocado un tocado con plumas de quetzal. Es decir, esta serpiente que vemos aquí es literalmente un quetzalcóatl, una serpiente emplumada, una serpiente embellecida. Entonces, todo en esta imagen nos habla de esa idea, o al menos de ese concepto de Quetzalcóatl, de la serpiente emplumada, que más allá de lo que estamos acostumbrados a ver en internet o donde quiera que aparece, siempre que hablan de serpiente emplumada, pues nos muestran justamente a una serpiente con plumas y con las fauces abiertas, ¿no? Y en realidad creo que ese tipo de imágenes realmente se ven muy poco en la iconografía original mexicana, y en realidad Quetzalcóatl está representado de la manera que lo vemos aquí, ¿sí? Cuando hablamos de Quetzalcóatl estamos hablando de todas esas cualidades que nos otorgó justamente el gran creador del ser humano, que es él mismo, como la inteligencia y la capacidad de discernimiento, todas esas cualidades que nos hacen ser humanos, ¿sí? Están precisamente puestas en nosotros porque Quetzalcóatl nos otorga. Él nos otorga la inteligencia, la capacidad de la creatividad, nos otorga la tecnología para contar el tiempo, nos otorgó también la capacidad de plasmar el conocimiento de la humanidad en imágenes. Es decir, todas aquellas cualidades intelectuales y de inteligencia que tiene el ser humano son ámbito justamente del Señor Quetzalcóatl. Pues la coordenada más 2 de todas las coordenadas 2 que pueden existir, puesto que se combina el glifo 2 con el número 2. En primer lugar, hay que recordar que, por ejemplo, las imágenes cosmogónicas del Borgia son un traslado desde el surgimiento de Hecatl, por lo menos del concepto que implica esa máscara, que nos recuerda tanto a la ave al ave, o a un pico de un ave, y que no es descabellado pensarlo, puesto que si hay seres del aire, pues son las aves. Y como lo hemos comentado también en otras ocasiones, cuando vemos al mono que de repente se pone la máscara, pues también es un ser que tiene mucho que ver con los aires. Pero por lo menos esta aparición del concepto que maneja, que existe, que el aire es su representación más elemental, pero que tiene que ver con muchos fluidos y muchas cosas, se viene trasladando desde esa lámina 29, pasa por otras, hasta que desemboca precisamente en una gran serpiente, con la máscara de Hecatl. Es ahí donde sale Quetzalcóatl y ahí comienza la historia humana. Eh,
Esto quiere decir que es una esencia primigenia y al ser algún aditamento, una máscara, tiene que ver también con esa cualidad humana que nosotros nos ponemos y de la que hemos platicado. Hasta dónde somos nosotros seres que no tenemos esas cualidades de una manera natural, tienen que formarnos, tienen que cultivarnos. A nosotros nos cultivaron nuestros padres, nos enseñaron a caminar erguidos, ¿no? Nos enseñaron a hablar, nos enseñaron una lengua, ¿no? Nos enseñaron a tener todo tipo de comunicación a través, como le dicen ahora, no verbal, todas las formas de comunicación, nuestra sociabilización, en fin, todo eso que nos hace humanos para mí tiene también mucho que ver con esa máscara que nos ponemos y que de alguna forma nos transforma el rostro y nos convierte en unos seres que tienen un enlace y una conexión muy directa con aquella esencia. Otro punto que me gustaría destacar es el hecho de que la máscara sea roja. A mí me gusta mucho eso que sea roja, que tenga el color del tona y que en este caso en los glifos aparece siempre también otro tipo de cualidades, como por ejemplo la espina de maguey a veces, en fin, una serie de cualidades que efectivamente lo vinculan directamente con Quetzalcóatl. Ahora, hay otra cuestión que es demasiado importante desde el punto de vista para el día de hoy, porque al pensar en Quetzalcóatl, bueno, pienso en dos dualidades inmediatamente. La primera, pues es la que tengo aquí a mis espaldas. Los dos grandes hermanos aventureros que han hecho tantas cosas juntos, Quetzalcóatl y su dualidad, por eso lo digo, pues estamos en el 2, su dualidad que sería Tezcatlipoca. Pero hay otra que me resulta muy interesante y que me gustaría mencionar y que probablemente solamente es válida el día de hoy mencionarla, que sería la dualidad que encontramos en la lámina 56 de la Moshli Borgia, donde si ustedes lo recuerdan, busquen esa lámina y van a ver qué interesante es. Está rebosada de significantes esa lámina. Tiene espalda con espalda a Mictlantecutli y a Ejecatl Quetzalcóatl, o a Ejecatl más bien. Y lo que me gusta mucho es que Ejecatl está presidiendo el eje este-oeste. El eje Tlahuistlampa-Cihuatlampa. ¿Por qué? Porque frente a él están todos los glifos de esas dos rumbos, o sea, creando un eje. Y Mictlantecutli, como es muy obvio, le toca el norte y el sur, el Mictlampa y el Huitzlampa, cosa que es muy lógica porque en ese eje es donde está pues todo lo que tiene relacionado con el Mictlampa, que es Miquistli, que es Itzcuintli, pero también está Malinali, también está Coscacuautli. Entonces, de alguna forma, pongo este caso porque esta es una de las dualidades, y hoy estamos en el 2-2, en el segundo glifo, segundo número, única vez en el Tonalámatl que vamos a tener esta condición, y me remite a esa clase de dualidades en donde está involucrado este signo específicamente, este glifo, y todo lo que representa, incluso su regente, que yo creo que también tiene un grado de transformación al ponerse esa máscara muy grande, porque el propio Tezcatlipoca también se la pone y se vuelve un superhéroe, ¿no? Y también Quetzalcóatl cambia sus cualidades ante esto, ¿no? Es el oficiante, tiene el eje Cacóscatl, lo cual lo vincula obviamente también a ese eje, ¿no? A ese mismo eje del que estoy hablando, y lo menciono porque también en esa lámina aparece con esa imagen precisamente muy bonito el eje Cacóscatl que porta en esa lámina en especial, es precioso, una de las texturas también que en primer lugar me fascinaron desde que vi esa Moshli, ¿no? Entonces, de alguna forma, nos están hablando de nuestra esencia, del conocimiento, de lo intangible, ¿sí? De esa suspensión que hay en el ambiente y que, aunque no lo vemos, pensamos que no existe, ¿no? Pero sí está ahí, claro que está ahí. Claro que está ahí. Cuando volaban los papalotes te das cuenta cómo funcionan como oleadas. El aire funciona como una oleada y empieza a elevar, empieza a elevar, empieza a elevar. Y a medida que se eleva, las corrientes son más fuertes. Es como entrar en un mar hacia arriba, pero de aire. Entonces, de alguna forma, también tiene toda esa potencia, toda esa suspensión en donde se da la vida. Estaba viendo también, estaba leyendo que eso que nos comentaban hace algunas ya veintenas, o veintenas me refiero a tramos completos de todos los glifos, no a calendarios. Cuando estuvimos en Hidalgo, que nos hablaban del aire y de las espinas y de cómo entra el aire por las espinas, y eso es bastante cierto, ya me dediqué a investigarlo, y sí, efectivamente, los árboles, las plantas no toman necesariamente los nutrientes de la tierra, sino del aire.
tiene mucho que ver el aire, tiene mucho que ver el sol, tiene mucho que ver otros factores. Entonces, ven, esto nos hace pensar la importancia que tiene este punto en el que nos encontramos hoy, más allá de que además vamos a ver en un momento más, también relacionado con esa imagen que mencioné del Borgia, cómo todo lo que tenemos hoy amarra perfectamente con este concepto del dos, con este concepto del viento, y sobre todo con esa serpiente punzada, que es el tona en sí, la serpiente de coral es el tona, y que al verla punzada, simplemente estamos entendiendo una instancia más de cómo el tona viene en nosotros, pero ese tona se tiene que desbordar hacia lo que realmente hacemos, ¿no? Entonces, una coordenada interesante, la segunda, y sobre todo la coordenada en donde hay que tomar muchas decisiones con esa sapiencia, con esa sabiduría que nos está señalando ese dedo índice de Ejecatl Quetzalcóatl. Si vemos la narrativa que nos plantea el Tonalama, ayer estábamos como el oficiante frente a ese mar primigenio. Imagínate, ¿sabes qué lugar recordé? Quiahuiztlán, que está tienes por un lado el mar y hacia atrás está esa gran montaña, ¿no? Que tiene el grabado en la roca como si fuera lluvia que cae. Entonces imagínate, estás parado ahí en la playa, estás contemplando ese mar primigenio y de repente llega Ejecat, ¿no? Y entonces respiras profundo y ese silencio que se crea que te permite escuchar ese viento que, como dices, nutre, ¿no? Porque ciertamente las plantas y el maguey, por ejemplo, con sus espinas, nos contaban esos señores que trabajan con el maguey, que esas espinas absorben la energía del viento y se nutren de ella, ¿no? Entonces así, ese viento nos levanta desde la playa como si fuera un corcel o como si fuera esa potencia bajo nuestros brazos y nos asumimos como aves y nos llevan hasta esa montaña para poder desde ahí ver, hoy nos toca ver hacia dónde vamos a emprender el nuevo camino, ¿no? Hoy vamos a tomar decisiones, nos decías ayer, Rolando, ¿te acuerdas? Y ciertamente, pues aquí está Ejecat para ayudarnos a tomar esas decisiones, porque él, ahorita que lo vemos representado en este dibujo tan precioso que nos hizo un Tlacuilo, pues vemos ahí a esa dualidad de Ejecat Quetzalcóatl también. Entonces, entendamos la dualidad como esos dos complementarios que te van a potenciar. También mencionaste esta dualidad de Quetzalcóatl con Tezcatlipoca, el Yayauqui, y ciertamente de alguna manera lo vamos a ver representado ahorita con el numeral, cuando hablemos del numeral, cómo está ahí también para generar algo maravilloso. Entonces estamos en este momento de tomar decisiones, pero pensando en que tenemos toda la capacidad, nuestros pensamientos tienen que ser floridos y bien intencionados, porque recordemos que el viento también le nombran el sembrador. Entonces, porque es él el que a través de su movimiento lleva las semillas a diferentes lugares, jala las nubes para que Tlaloc fertilice la tierra. Entonces, hoy él nos está trayendo todo lo necesario para que lo que emprendamos pues sea así grandioso, ¿no? Que nos sintamos con esa fuerza. Tenemos, fíjate, decías, las plantas, me gustó lo que dijiste, las plantas se nutren del suelo y ayer la tierra estuvo presente con todos sus nutrientes. Dices que también se nutre del viento y hoy está el viento aquí presente. Y tuvimos también ayer la presencia del agua con ese mar que que veíamos en las imágenes mánticas. Entonces, y estamos tonados porque se nos dio el fuego. Ayer estuvo Tonacatecutli, estuvo Xutecutli. Entonces tenemos ese fuego, tenemos todos los elementos para este arranque que estamos teniendo. Entonces, de verdad que hay que sentirse afortunados de ser seres de náhuatl, porque si entendemos lo que nos quieren decir las imágenes, es como esa flecha, ahí está bien direccionada, que está permitiendo que el tona de nosotros fluya, salga, emane, contagie a los demás. Entonces estamos en ese entendido, ¿no? El viento es viajero. El tlacuilo anda de pata de perro, como dijo al inicio. Bueno, pues esos vientos lo han llevado hasta allá y seguramente que van a permitir que, así como en el mito, cuando fue retado Quetzalcóatl a tocar el caracol, pues él lleve este mensaje a todos los que lo escuchen
y sea ese canto de la caracola que es posible a través también del viento. Entonces sea Hecat hoy en nuestros corazones, en nuestro pensamiento, y ese aliento de vida se nos tiene que notar. Tenemos que mostrarlo con toda la plenitud y la grandeza de cada uno tiene en su ser. Así es, Lili. Y justamente ahorita que mencionaste los elementos, esos primordiales como el fuego, el agua y la tierra, bueno, pues el día de hoy a través del numeral, que es el otro componente de la coordenada, el numeral Ome, vemos, perdón, que el acompañante de este numeral es Tlaltecutli. Este señor o señora, porque también recordemos que en ocasiones aparecen los númenes aparecen de diversas formas, con diversos elementos, con diversas cualidades, y en ocasiones incluso cambian de sexo, porque aquí de lo que se trata es del énfasis que se quiere hacer en una u otra cualidad de dicho concepto. Y aquí vemos a Tlaltecutli justamente en el numeral Ome, pues otorgándole cualidades específicas al numeral 2. Tlaltecutli es la tierra misma, o sea, el numen que representa a la tierra como sustrato que otorga y quita la vida. Ella es la que se traga a los cadáveres cuando ya, pues ya el cuerpo dejó de tonar. El cuerpo se reintegra a la tierra y es Tlaltecutli quien devora a ese cuerpo, pero es también quien otorga la vida, porque sabemos que de la tierra pues surge prácticamente todo. Las plantas, los animales, todo tienen su vida y su existencia pues la llevan a cabo precisamente sobre la tierra, que está representada como numen a través de ese personaje de Tlaltecutli. Curioso también, y lo mencionábamos ayer y antier con el programa de Trecena y el inicio en la coordenada anterior, Cecipacli, que justamente, pues, la tierra, la posición que tiene este personaje aquí, que lo podemos ver perfectamente, está muy clara la posición que tiene sus brazos levantados en los lados, y también eso hace espejo con sus piernas que están abiertas, justamente, en una posición que nos recuerda tanto la posición que es de concebir, ¿sí? Para concebir y también para parir. Ambas cualidades esenciales para la vida, y que bueno, están presentes aquí en esta figura de Tlaltecutli, que además no solamente nos muestra esta cualidad de las piernas abiertas que tenía el señor, o que tiene el señor Tonacatecutli, como lo podemos ver, esta imagen donde el señor Tonacatecutli tiene las piernas abiertas, y digamos que esa cualidad de las piernas abiertas es propia de los númenes que son paridores, que son precisamente más femeninos, que tienen la capacidad precisamente de dar a luz, de dar vida. Así que Tlaltecutli nos está mostrando esa cualidad de manera muy, muy, muy notoria en sus imágenes, porque esta no es la única Tlaltecutli que existe. Existen un montón de imágenes de Tlaltecutli, de hecho creo que es de las que más, o yo por lo menos tengo esa impresión, de que hay muchísimas, muchísimas efigies de Tlaltecutli, pero todas ellas siempre están representadas en formatos cuadrangulares, y además, bueno, no siempre, a veces hay también circulares, pero siempre de esta forma de frente, siempre mostrándonos de frente al personaje plano, simétrico, y que sabemos que Tlaltecutli siempre iba en la parte de abajo. Al ser la tierra, estaba directamente en contacto con el sustrato real, es decir, con la tierra misma, porque ella es la señora o señor de la tierra. Mencionar justamente que justo debajo, como en la base de la Coatlicue, que es una de las estatuas más famosas, más extraordinarias que nos legaron los mexicas, bueno, pues en la parte de abajo, en la parte que está pegada al suelo, donde está soportada donde se soporta la imagen, ¿sí? Digamos, su piso, justamente está decorado con Tlaltecutli. Es decir, Tlaltecutli aparece en la parte de abajo de algunas efigies, de algunas estatuas, precisamente en contacto directo con la tierra.
Es una imagen que incluso era creada en ocasiones para no ser vista. Eso es muy interesante. Pero el hecho de que no estuviera a la vista no quiere decir que no estuviera presente. Y esto pues nos puede hablar mucho de la concepción o de la forma de verla y explicarse el mundo de los antiguos mexicanos. Así que bueno, pues esta Tlaltecutli, que es una de las imágenes más extraordinarias y una de las piezas también más, pues, también extraordinarias que se han recuperado de la civilización de los mexica y que bueno, actualmente pueden visitar en el Museo del Templo Mayor, ya justamente al final del recorrido del Templo Mayor, justo antes de salir del museo, precisamente esta salida nos despide justamente el Tlaltecutli. Es una pieza enorme, es una piedra gigantesca que tiene a este efigie tan interesante y tan importante y que bueno, en este caso pues está añadiendo algunas cualidades específicas y nos trae a nuestra atención algunas reflexiones que tienen que ver con estas cuestiones. Como acompañante también tenemos a un ave, como siempre, y en este caso esta ave, esta portadora de dones, portadora de mensajes y de cualidades, en este caso es el Quetzalhuitzilin. Ayer tuvimos al Nexhuitzilin y comentábamos que es uno de los colibríes más pequeñitos. De lo pequeñito que son los colibríes, bueno, pues el colibrí gris es uno de los más pequeñitos todavía. Este Quetzalhuitzilin es un poquito más grandecito, sin embargo, sus cualidades son muy similares a las de cualquier otro colibrí, pero este en particular además está engalanado porque tiene unos colores iridiscentes, turquesas, verdosos, muy interesantes, y por eso es el Quetzalhuitzilin, el colibrí turquesa, el colibrí de cola larga, ¿sí? Aunque además tiene unas plumas en la cola bastante largas, que recuerdan precisamente en su color y en su belleza a las plumas justamente de la cola del quetzal, que ya hemos comentado en varias ocasiones, son muy preciadas, al igual que las plumas de cualquier ave, y sobre todo de las aves que aparecen aquí como acompañantes de Tonatiuh y como acompañantes de cada uno de los numerales. No recuerdo exactamente la cita, cómo dice la cita, pero en varios de los conjuros que guardó, eh, los conjuros del siglo XVII que Ruiz Alarcón guardó, hay varios que hacen mención a las pisadas sobre la tierra. Y hoy, teniendo en conjunto todo lo que tenemos, que ya veremos la imagen mántica que nos indica un cruce de caminos, hoy la tierra a mí me inspira también a poner los pies sobre ella, ¿no? A pensar con los pies sobre la misma tierra, para tomar decisiones, sobre todo eso, cuando más hay que poner los pies en la tierra para tomar decisiones, ¿no? Porque precisamente eso va a hacer que nos alcance el tiempo que tenemos ante nosotros, ¿no? La trecena, la vuelta, y todo el Tonalpohualli. Entonces, el punto de partida del día de hoy es muy importante y por eso es que para mí Tlaltecutli me inspira eso, la superficie sobre lo que puedo pararme y ver desde mi posición, sin aire, sin estar en el aire, ni nada, estoy a nivel de piso, ver lo que realmente hasta donde puedes ver y entender tu condición. Asimismo, también creo que el poder que le confiere Quetzalcóatl nos da también la posibilidad de tener habilidades y sobre todo tener esto que tengo aquí en mi mano, que es el Tonalámatl, que es el que nos permite eh, no predecir por adivinación mágica, sino calcular el tiempo en función al ritmo que ya sabemos que lleva, ¿no? Y que es el que nos va a permitir precisamente navegar el tiempo y llegar a nuestro destino, ¿no? Bien planteado el destino, la dirección sobre todo, vamos a llegar a donde nos proponemos. Por eso me llama tanto la atención la imagen esa que les decía de la lámina 56, porque es una lámina que yo creo que se refiere mucho también a lo espacial, porque los dos númenes están repartiendo la vista hacia un eje completo. Y ese cruce que están marcando lo de Hecatl, Quetzalcóatl y Mictlantecutli, fíjense que están además muy relacionados porque estamos en el Mictlampa como rumbo, ¿sí? Entonces ese eje que marcan esos dos númenes me
trae mucho a colación lo que vamos a ver en la imagen mántica. Nada más quédense con esta idea para que al rato que lleguemos a la imagen mántica la comentemos. En primer lugar, para mí está esa idea de la dualidad. Transferido eso a nuestra propia persona, nos damos cuenta que nosotros estamos todos llenos de dualidades. Nos componen un montón de esencias, ¿no? En general, nos componen un montón de esencias, casi todas en dualidad. Para empezar, tenemos derecha, izquierda y son bien diferentes, ¿no? Simplemente, por ejemplo, no es lo mismo que yo ponga una cámara viendo hacia este lado que viendo hacia este lado. Se sabe, por ejemplo, en prensa, que es el área donde yo trabajo, que incluso la gente se le pregunta cuando va a una entrevista a un personaje importante, ya se tiene que saber de qué lado le acomodas la cámara para que luzca mejor, porque dicen, tienes un lado más bonito que el otro. Eso es lo que se dice en cámaras y en medios, ¿no? Entonces, en fin, solo por hablar de algunas dualidades que nos componen y que son tangibles y son reales y de las cuales creo que hoy se pueden hacer muchas reflexiones, pero sobre todo hacer las reflexiones que nos sirvan para esa decisión, para tomar esa decisión. Esas dualidades a veces también nos implican elecciones, ¿no? Tenemos a veces dos polos y a veces hay que saber ecualizar, ¿no? Como pasa cuando estás ecualizando música, ¿no? Que a veces tienes que meter un sonido y dices, este sonido, ¿qué pasa si lo aumento? Pues aumentan ciertos detalles, pero se pierden otros. De alguna forma lo que tenemos que hacer también con nuestras dualidades es ecualizarlas de tal manera que generen armonía. Ese autoconocimiento es el que nos ofrece precisamente el Tonal Lamati, ¿no? Y además tenemos a un ave que tiene dos cualidades importantes. Es preciosa, como el quetzal, pero es dinámica, es potente, tiene un corazón que late poderosísimamente. Si no me equivoco, uno del corazón, los corazones más rápidos, yo creo que han de existir en nuestro mundo. Entonces tenemos todas esas, ya una configuración que comienza a ser demasiado interesante. Ahora, en la otra dualidad, ya les mencioné la de Mictlantecutli, que está presente porque estamos en Mictlampa y todo eso. En la otra dualidad también la tenemos. La otra dualidad de Quetzalcóatl, que ahorita trae puesta la máscara de Hécatl, la tenemos con el señor que tengo aquí de este lado, a mi derecha, en este caso, que es el señor Tezcatlipoca, que hoy, como señor de la noche, aparece como Itztli. ¿Sí? Así que hoy, se dan cuenta, tenemos una serie de elementos muy interesantes que se van combinando y que creo que terminarán de adquirir lógica y posibilidades de lectura cuando también reflexionemos sobre las imágenes mánticas. Ayer que relatábamos el mito, que todo estaba tranquilo, oscuro y eso, hablamos de Zipacli, ¿no? Luego pregunta, mi sobrino me dice, tía, entonces Zipacli es la tierra y entonces Tlaltecutli es la tierra, entonces ¿cuál es la tierra? ¿Cómo, no? Entonces entender, ¿no? Que estaba ese Zipacli ahí y que esa dualidad de Quetzalcóatl con Yayauqui les tocó pues poner todas las condiciones para que el tiempo pudiera ser apreciado por el hombre, porque el hombre es el que empieza a contar el tiempo, por eso se dicen el tiempo del hombre. Entonces, en ese tiempo mítico, dice el mito que estos dos grandes señores que eran encargados de la creación, se convirtieron en dos serpientes enormes y entonces en conjunto separaron a ese Zipacli para crear el espacio que vemos como el Ilhuicat y el espacio que vemos como la tierra, en donde el hombre iba a poder existir, en donde iba a desarrollar toda su vida, donde iba a ser el cuerpo del tiempo, así como la tierra que registra, así el hombre iba a registrar en su cuerpo este paso de los Tonalti. Entonces ahí está esa tierra que es, como bien ya dijo el Tlacuilo, ese espacio que libera las esencias, porque cuando tu tona termina, ella te recibe, ¿no? Entonces ahí está, pienso, su lado masculino, ¿no? Te absorbe, te traga, pero te limpia, te dejan los huesos, en esos huesos que son la herencia, que son la información que trasciende. Libera esas esencias que nos habla el maestro Alfredo López Austin, son tres, ¿no? El tonali, el hijillo, la teyolía. Y bueno, tú sigues trascendiendo, eres información que no se pierde tu cuerpo carnal, la tierra lo recicla, se nutre con ello para generar otra vez la vida. Y cuando entendemos que el hombre es parido, pues es parido por ese lado femenino de la tierra. Pues ahí está la dualidad de la tierra de Tlaltecutli trabajando, ¿no? Su pelo es rizado porque alude también al Mictlán. Entonces tú cuando te purificas, pues vas al Mictlán,
a entregar toda tu carnalidad y a buscar esos conocimientos sagrados. Y como el Huitzil, que es también mensajero, pues vienes y andas como Caltona, ¿no? Difundiendo todo este conocimiento, todos estos saberes con el entusiasmo, con el gozo siempre de asumirte como un ser de Anáhuac. Ahorita que decías hay que poner los pies sobre la tierra, sí, hoy toca precisamente aterrizar, sentir bien lo que la tierra nos da. Si ustedes han ido al campo y se han quitado los zapatos y han sentido con sus propias plantas de los pies la tierra, la textura de la tierra, eso es muy importante porque te dice, te comunica. Hay relatos en que a través de la descripción de lo que siente la planta del pie al pisar el terreno, te desprende todas las emociones que el hombre puede sentir. Entonces, ustedes ubíquense en el terreno que quieran, puede ser en la playa, sobre la arena, sobre un terreno seco, cálido. ¿Te acuerdas, Rolando, que decías que hay unas losas que te gusta ver y sentir el calorcito que emanan con tus pies? Pues hoy toca, creo que esas, El activarnos. basalto, el basalto. Ándale. Ajá, Cuando caminas sobre las lajas de basalto, sobre todo aquí, por ejemplo, en Puebla, las partes que son las más antiguas del siglo XVI, que están puliditas, después de que cuando el sol se está metiendo, cuando ya les pegó el sol todo el día, caminas, están tibias y se quedan tibias hasta las 9, 10 de la noche. Así que sí, es precioso. Hay que caminar, como bien dices. Esa también es sí, la tierra, la lava, el exacto. basalto. Hoy toca hacer ese ejercicio y hacer que por eso yo decía, esa flecha que está impactando a la serpiente, está detonando las emociones, está dando esa energía que necesitamos para que esa dualidad que tenemos de un pensamiento que alude mucho a la razón, a la conciencia, a descifrar, se combine con ese pensamiento simbólico que nos ponga en armonía en todo lo que somos, porque el ser humano es pensamiento, corazón, entraña, sangre, es todo. Todos los elementos, como dijo el Teráculo hace rato, están en nosotros. Nosotros somos los guardianes del tiempo, decíamos ayer. En nosotros se va a registrar, bueno, pues que sea un registro fabuloso y que honremos a esta tierra tan preciosa porque nos genera todo el paisaje en donde nosotros tomamos esa inspiración para seguir adelante. Muy bien, muchas gracias por los comentarios. Vamos a continuar justamente analizando que el tercero de los números que acompañan el día de hoy a esta coordenada es el Señor de la Noche, en este caso es Istli, el segundo Señor de la Noche, y que bueno, pues es una advocación de Yauquitezcatlipoca que resulta que tiene mucho que ver con esta cualidad que tiene que precisamente Tezcatlipoca de poder transitar entre los planos, entre las realidades, entre los diferentes aspectos y diferentes realidades. Aquí vemos a Istli transitando de un plano a otro, con sus pies convertido uno en Tecpatl y el otro convertido o cercenado más bien, y a punto de, manando humo y a punto de entrar en el agua. Lo interesante de esta imagen, en particular en esta coordenada, es que está apareciendo aquí el señor Istli en la segunda posición, otorgando, haciendo una ofrenda justamente, y pareciera estar haciendo esa ofrenda en una encrucijada, en un cruce de caminos que nos muestran precisamente mediante esos cuatro brazos de esa cruz que vemos acá, ese cruce de caminos, donde además están colocados elementos que están siendo quemados, ¿sí? Nos muestran los colores de los cuatro rumbos, ¿sí? Nos están mostrando cuatro colores diferentes para cada uno de los rumbos, indicándonos un cruce de caminos, una encrucijada, y que cobra mucha importancia en esta coordenada en particular cuando observamos que la imagen de pronóstico también tiene el mismo elemento y nos está indicando que hay un cruce de caminos, hay una encrucijada, hay una disyuntiva, hay una opción y hay una decisión que se tiene que tomar, y de eso justamente nos habla esta imagen. Aquí en esta imagen vemos esa, no olvidemos que estamos en la coordenada 2, ¿sí? En Ome, y siendo las imágenes que dan prácticamente arranque al Tonalama, y como mencionaba Lili hace rato, pues hay una narrativa implícita en el ordenamiento de estas imágenes.
no están puestas ahí de manera fortuita, no es que esta imagen pudo haber estado acá o en cualquier otra posición, o son intercambiables, no, de ninguna manera. Cada imagen está en su posición adecuada porque así fue diseñado este sistema y tiene una razón de ser así. Y esa narrativa que vimos ayer con el sacerdote presentándonos, danzando sobre el agua, presentándonos los elementos del sacrificio y de la ritualidad, bueno, pues indicándonos que era el arranque del Tonalpohualli, bueno, pues hoy nos encontramos ante esta imagen que nos muestra en el centro una calavera, un cráneo descarnado, ¿sí? Evidentemente nos está aludiendo a la muerte, a la transformación y también a los antepasados, justo en el medio, y está rodeado además de dos serpientes de coral, a quienes ya la mencionamos hace rato. Esta serpiente que está en algunos contextos y ámbitos relacionados precisamente con la sexualidad y con la energía, pues la energía vital prácticamente, ¿no? Con la energía del Tona. Están rodeando a esta calavera. Hay que mencionar también que de las narices de ambas serpientes surgen dos lenguas de fuego. Interesante elemento puesto ahí, pues también de manera muy elocuente. Y el conjunto está rematado, ¿sí? Por precisamente esta cruz que se forma en la parte de atrás, de esas 4 brazos que forma el cruce de caminos, esta encrucijada. Así que esta imagen nos habla precisamente de cuando tenemos la unidad y de repente viene la dualidad para poder, como concepto viene la dualidad implica una tensión, la dualidad implica una oposición, la dualidad implica un diálogo, implica una interacción. O sea, la dualidad, por donde quiera que la veamos, implica algo que ya se mueve, que ya sucede, ya está sucediendo algo con la dualidad. ¿Sí? Y en esta dualidad también una de las cualidades del numeral Ome es precisamente esa disyuntiva. Siempre que estemos en un cruce de caminos, pues tenemos que pararnos en ese cruce y tomar una decisión y decidir hacia dónde vamos a ir, qué dirección vamos a tomar, si el oriente, el poniente, el norte o el sur, pero alguna decisión tenemos que tomar precisamente porque se supone que ya estamos enfocados, ya sabemos hacia dónde queremos ir, así que va a ser, si ya sabemos a dónde queremos ir, ya sabemos qué dirección queremos tomar, bueno, pues la decisión será sencilla. Y si no, bueno, pues habrá que reflexionar para precisamente iniciar este camino con una dirección específica y un objetivo claro para poder llegar a ese destino. En la parte de arriba hay una imagen que prácticamente es paralela a la imagen que tuvimos antier en el cierre justamente de la trecena anterior y por lo tanto también del Tonalama, del Tonalpohualli en su cuenta anterior, donde en el Tonalima Tlaquihuanyay Xochitl veíamos también a un quetzal descender a reclamar una ofrenda de tamales que está colocado en un templo. Y prácticamente esta escena es exactamente igual, ¿sí? Excepto porque aquí los tamalitos tienen flores, indicándonos lo bello, lo sagrado y lo valioso de esa ofrenda, de ese alimento que está ahí colocado. Pero de nueva cuenta vamos a comentar que el quetzal, en representación de un montón de dones y cualidades como la riqueza, la abundancia, la belleza, descienden justamente como mensajero de esas, del mundo celeste. Ese mensajero desciende justamente con sus dones a reclamar la ofrenda que ha sido dispuesta en ese lugar, precisamente para propiciar que esos dones bajen a nosotros. De alguna forma también me hace pensar un poco en un augurio ese quetzal sobre nuestra capacidad para las buenas decisiones. Hoy, por eso, ahora sí ya creo que podemos llegar a la sumatoria de muchos elementos que están implícitos en el día de hoy y que, como bien lo dice Gerardo, no están aquí al azar. Todas estas son combinaciones muy bien calculadas de valores y de elementos que están, que hoy hacen única convergencia en todo el Tonalámatl. Y en un tonali tan importante porque creo que el tonali de hoy nos pide por lo menos elegir una dirección
tanto para la vuelta primera como para el Tonalpohualli completo. Hay elementos aquí que se me hacen muy interesantes. En primer lugar, está el cruce, y recordemos que ese cruce, para hablar de un cruce, estamos hablando precisamente, por eso mencionaba yo la lámina 56, que miren, aquí se las, aunque sean chiquitín, pero acá se las vamos a enseñar para que sepan de qué lámina estamos hablando. Es esta, la pueden buscar y verla con mayor detalle. Pero quería que lo vieran, pero aquí tenemos de un lado a Mictlantecutli y del otro lado, y que también está en la portada de este libro, de un lado Mictlantecutli y del otro lado tenemos a Quetzalcóatl, a Ejecatl, más bien. Formando un eje, porque Ejecatl está de frente a los símbolos, a los glifos de Cihuatlampa y Tlahuistlampa, y Mictlantecutli está a sur-norte. Y lo que nosotros tenemos precisamente en la imagen mántica es un cruce, dos ejes. Y tenemos ahí también a Mictlantecutli, o al glifo Miquisli, pero al final representa lo mismo, representa la muerte. Y tenemos las dos serpientes, que también vimos a la serpiente en la imagen del glifo, ¿no? ¿Se acuerdan de la serpiente punzada? Ahí está. Entonces tenemos los elementos ahí. Para mí, en primer lugar, está la posibilidad de que cuando yo llego a un cruce de caminos como ese, como el que estaba también frente a Ixtli, puedo volver por el camino por el que transité, puedo volver por un camino distinto, pero al fin y al cabo volver o avanzar en direcciones distintas, pero avanzar. Por otro lado, esto implica el tona, implica que todo el tona que yo tengo, y aquí también quiero hacer énfasis en que tenemos a la serpiente mostrándonos el tona, y Ejecatl tiene también muchísimo que ver con los flujos serpentinos. Está representado en innumerables ocasiones como un flujo serpentino porque es una ondulación, porque es precisamente un movimiento. Y el tona es justamente eso, es una irradiación. También tiene mucho que ver con su propagación y su presencia en el ambiente, el viento. Tanto así que de repente aquí en la ciudad de Puebla, en esta semana, en una sola semana, tuvimos días de aire caliente y días de aire helado, ¿no? Entonces tiene mucho que ver también eso. Y además tenemos la muerte que como sea nos está indicando tres cosas. Primera, que las decisiones son de una vez, ¿no? Dicen, y yo confío mucho en eso, las oportunidades solo se presentan una vez. Habrá más oportunidades, pero de otras cosas distintas. La oportunidad que tienes en este momento, esa es la única vez que se te va a presentar. Habrá otras, puedes propiciarla. Pero entonces ahí, pero también a veces hay varias posibilidades, hay varias oportunidades que tienes. Entonces tienes que saber elegir y saber que una vez que eliges, bueno, el tiempo que transites, en este caso 260 Tonantzin, van a ser en esa dirección. ¿Puedes cambiar? Sí, puedes cambiar también en un punto determinado, pero qué mejor que tomar una decisión a conciencia y tratar de más o menos intuir por dónde voy a caminar de una manera clara. Y dónde voy a emplear el tona y dónde van a estar mis pasos. De alguna forma, creo que el tonali de arriba nos está también, por eso decía que también puede, a mí me gusta como un augurio, porque el tonali, la imagen mántica de arriba nos está mostrando de alguna forma que ese quetzal desciende a mi Cali, mi cuerpo, mi casa, mi lugar en el que me encuentro, mi territorio. Ese Cali desciende siempre y cuando yo tome el antiguo conocimiento, lo transforme en algo útil, como el tamalito, y lo ofrende. Entonces el quetzal desciende, ¿no? Para funcionamiento del sistema en el que vivimos, cuya base es la economía, sabemos eso, podemos discutir muchas cosas acerca del tipo de sistema en el que vivimos, pero por encima de la derecha, por encima de la izquierda, por encima de cualquier pensamiento que podamos tener, lo que nosotros, de donde no nos salimos, es de que vivimos en un mundo cuyo eje es la economía, ¿sí? Y en ese sentido, se pierde mucho la intención de trabajar con los demás sin esperar directamente una remuneración o algo que me puedan dar a cambio, ¿no? Más allá de pensar en primer lugar, obviamente va a haber una forma de vivir a partir de que yo aprenda a contribuir con mis propias habilidades, mi propia dotación, aprenda a contribuir, va a haber una forma de subsistencia, eso es obvio. Pero primero está precisamente encontrar ese camino, encontrar ese proceso que significa la ofrenda de tamales, que es tomar ese conocimiento, utilizar la habilidad, convertirlo en algo y entregarlo.
y entonces descenderá el Quetzal. Porque precisamente el Quetzal está en función de esas dos cuestiones. En función de esas cuestiones que también representa la máscara de Hécatl cuando la vemos puesta en el mono. Esas cualidades que nos hacen capaces, que yo decía al principio, de sociabilizar, de entendernos, de tener un común, ¿sí? De formar comunidad, todo eso también lo da Quetzalcóatl. Entonces, en la medida en que cultivamos esos dones, elegimos un buen camino y tenemos la recompensa. Así que, en primer lugar, mi propuesta para todos los que nos hacen el favor de escucharnos es tomar hoy una buena decisión con gran sabiduría, con gran conciencia del flujo y también con gran conciencia de que la vida se acabará en algún momento y que las decisiones que tomamos son las que nos van a ir conformando. Y por otro lado también, la idea de que tenemos un buen augurio si seguimos este camino, si hacemos lo que el Tonalámatl nos va indicando al final, como lo decíamos hace un momento, llegaremos al final de la primera vuelta, tendremos nuestro primer Quetzal descendiendo y llegaremos a la quinta vuelta y nos va a descender el Quetzal y nos va a dejar la pluma y nos va a dejar todo porque habremos hecho muy bien nuestro trabajo. El Tonalámatl y el Tonalpohualli es un compromiso, pero no es un compromiso con algo que sea externo, con algo que sea nada más conmigo. Es un amplio compromiso que uno hace por la depuración en favor del ser humano en general. ¿Todo bien, tranquilo? Cayó un suspiro por ahí. Sí, se oyó como un Ahorita, quejido. ¿verdad? Ajá. Esta imagen, ahorita que la estaba viendo, me recordó, ¿sabes? A la piedra, la que conocemos como la piedra del sol, porque tiene las dos serpientes a los lados, está un objeto al centro, en este caso es Miquistli, el Mictlán, y para renacer, para vivir, tenemos que morir. Estamos en ese continuo renacimiento y lo vemos ahorita porque estamos otra vez en una cuenta nueva, entonces estamos renaciendo, pero estamos renaciendo más fortalecidos, porque ya traemos un aprendizaje, ya hemos, si queremos pensar que estamos haciéndonos un penacho, bueno, vamos poniendo cada vez más plumas a ese penacho. Si queremos pensar que son a nuestras alas, bueno, pues le vamos poniendo plumas nuevas a nuestras alas, como nosotros queramos interpretarlo, pero entender que esa energía que somos se tiene que movilizar, tiene que generar ese movimiento, ese desplazarse como el viento por los cuatro, dice, por los 8 rumbos, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Y obviamente que en ese trabajo que hagamos constante, vamos a ir obteniendo las riquezas, van a ir descendiendo las riquezas. Hay que hacer la obra, me gustó tu mensaje, no por lo que me va a dar económicamente, eso va a venir solito si yo hago la obra con coraje, con corazón y con el gusto de compartir para que seamos una mejor comunidad, una mejor sociedad, porque son muchos los sueños que tenemos. Todos tenemos sueños y esos sueños nos impulsan. Y que habrá sueños que no se cumplan, claro que va a haber algunos que no se cumplan porque la vida tiene su propio tiempo, pero todos los sueños, aún los que no se cumplan, son ese impulso que nos mueve, que nos lleva a dar un paso adelante. Entonces tenemos que ir con gozo, con coraje. Pues me gusta mucho esa palabra de coraje porque implica el corazón y todo lo que se hace con corazón, pues da frutos. No tiene otro resultado más que el dar frutos. Y ese cruce, recordemos que si somos los que registramos el tiempo, pues ese cruce es movimiento, ese cruce son los 20 signos, el número 13, nuestro cuerpo, las articulaciones, todo está representado ahí. Nosotros somos ese elemento del centro que tiene que mostrar todo su esplendor, ¿no? Entonces vamos a decir hoy, Bene Hécatl, con tu inspiración divina, entusiasma mi corazón. Nos vamos a poner esa máscara de Hécatl porque somos el receptáculo por excelencia del Tona que nos fue otorgado por Quetzalcóatl. Sabremos entonces en cada inspiración que somos, yo vamos a decir, yo soy la carne exaltada y viva que despierta para recorrer el mundo, pues yo soy también el viento. Muchas gracias, Lili. Así es. Estas son las reflexiones que se
que se detonan precisamente con el análisis de las imágenes y particularmente de esta coordenada Ome Ejecatl, que bueno, pues todavía estamos en esta flamante nueva cuenta de Tonalpohualli, y bueno, pues ahí están las reflexiones para que cada uno de quienes nos están escuchando, pues bueno, también se pongan a observar las imágenes y tomen su propia interpretación o qué les detona precisamente cada una de estas imágenes, qué les inspira, cuando menos que nos sirvan de punto de partida para reflexionar y para la toma de decisiones en cualquier momento, no solamente hoy, sino en cualquier momento de nuestra vida. Bien, pues antes de despedirnos, comentar que ya hoy da inicio este curso presencial de Tonalpohualli 1, que se va a llevar a cabo a partir de las 3 de la tarde, de 3 a 7, este lunes, martes, miércoles y viernes de esta semana, en Artequio Taller Estudio, aquí en la Ciudad de México. Como comentaron, efectivamente ando aquí de pata de perro, llegué el día de la noche, llegué para ya estar listo aquí para este curso que vamos a impartir el día de hoy. Así que estamos muy contentos y muy emocionados por este curso que inicia el día de hoy. Así que todavía quienes habiten en la Ciudad de México, ¿sí?, y deseen participar en este curso, aún están a tiempo de inscribirse. Vengan, visítenos, vamos a tener 5 interesantes sesiones a partir del día de hoy a las 3 de la tarde. Así que están invitados y para ello les pido que se comuniquen al 55 11 07 6709 o escriban a artequiotalleres@gmail.com para pedir información sobre este curso que, insisto, inicia el día de hoy. Estamos justo al inicio de la cuenta y bueno, también iniciando proyectos nuevos y este curso presencial Tonalpohualli 1. También el día de hoy, pero en la noche, a las 7 de la noche, arranca el curso online Nepo Hualtzitzin que va a impartir la maestra Marilena Romero Murguía. Y bueno, para este curso en particular, donde vamos a complementar y aprender mucho acerca de la matemática y la astronomía y cómo están implicadas en cada uno de los aspectos de la cosmovisión, la ciencia y la religión en Mesoamérica, pues ya pueden imaginar todo lo que se va a comentar y vamos a aprender en ese curso. Bueno, pues inicia el día de hoy y va a constar de 8 sesiones los lunes de 7 a 9 de la noche. Una sesión por semana todos los lunes. Y para este curso en particular les pedimos que también pidan informes, costos e inscripciones directamente a la maestra Marilena Romero Murguía al correo nepohualtzitzin@gmail.com. Así que bueno, pues inicio de cuenta, toma de decisiones, muchos proyectos nuevos, muchas cosas que confluyen en esta coordenada tan especial. Y bueno, pues aquí estamos precisamente comentando todo esto y disfrutando de los beneficios que nos trae el seguimiento cotidiano del Tonalpohualli. Gracias Lili, gracias Rolando, gracias a todos los que nos acompañaron. Les agradezco también su atención y su paciencia. Hoy que iniciamos un poco más tarde de lo común. Sin embargo, saben que cuando no nos es posible realizar el programa en el horario habitual, pues de alguna manera buscamos la forma de que de todos modos se lleve a cabo la transmisión en algún otro momento del día, porque no podemos fallar en este esfuerzo y en esta ofrenda cotidiana que hacemos en Caltona. Gracias por su atención. Un abrazo, Lili. Un abrazo, Rolando. Un Nos abrazo, Gerardo. vemos. Abrazo, Lili. Gracias. Que tengan Un muy buen abrazo. Muchas tonal. gracias a todos los que nos vienen también en Facebook en vivo y también en YouTube. Que tengan un excelente día y un provechosísimo arranque de Tonali arranque de Tonalpohualli, perdón, y Tonali Ajá. Ome Ejecatl. Así es, a tomar decisiones con conciencia de vida, con conciencia de muerte, entendiendo que en esta vida todo es temporal, nada es permanente, pero que cada una de nuestras decisiones no solo va a tener un efecto sobre nuestra persona, sino sobre toda nuestra descendencia. Entonces, que sean decisiones con corazón. Así es. Hasta pronto. Gracias por Hasta compartir. pronto. Buen tonali.